Hoy corresponde continuar con nuestro capítulo 9. Entonces, si ya estás allí, si ya te has puesto en un lugar cómodo, en un lugar quizás sin distracciones, si ya te has dispuesto y si ya está tu corazón preparado, pues oremos y pongamos este tiempo en manos de Dios para que Él pueda causar los efectos que necesitamos que este capítulo traiga a nuestras vidas. Entonces vamos a orar. Padre, cada vez que abrimos tu palabra, nos exponemos a tu voz, Señor. Nos exponemos a ti, Señor, y a tu consejo, Señor, a tu sabiduría, Dios. Y pareciera, Señor, que a través de proverbios tú estás hablándonos con voz alta, Señor, con voz firme y con voz fuerte, para que amemos y atesoremos la sabiduría más que cualquier otra cosa, Señor. Que seamos enseñables, que rechacemos la insensatez y la simpleza, Señor, y que podamos estar atentos a tus palabras y a tu consejo, Señor. Entonces te pedimos, Dios, que tengas misericordia de todos los que nos vamos a estar exponiendo a tu palabra y que tú puedas, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, hacer que esto produzca fruto en nuestras vidas. Te ruego, Dios, que no quedemos igual que como estamos comenzando hoy esta reunión, sino que te ruego, Dios, que tu palabra, Señor, tenga lugar en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues la semana pasada estuvimos, capítulo 8 fue acerca de las bendiciones que tiene la sabiduría sobre nuestras vidas. Este capítulo 9 va a ser más bien una invitación de la sabiduría a que podamos convivir con ella, ¿no? Yo he titulado este sermón Dos mujeres. En este capítulo 9 podemos ver con mucha precisión la invitación de dos mujeres distintas. Del verso 1 al verso 6 encontramos la invitación de la sabiduría y del verso 13 al verso 18 encontramos una invitación de la mujer alborotadora. En los versos intermedios que no mencioné, del 7 al 12, es como un resumen, como una reflexión para que podamos considerar qué actitud tenemos frente a la sabiduría, qué lugar le estamos dando a la sabiduría y cuáles son los resultados de una persona sabia y de una persona insensata, ¿no? Entonces, son prácticamente 3 párrafos que vamos a estar revisando hoy, 18 versos, ¿no? Que están bien segmentados de 6 en 6 y que pueden darnos un entendimiento acerca de esta invitación, de estas dos invitaciones, porque estas dos invitaciones van a estar allí permanentes, tocando a la puerta de nuestro corazón. ¿Por qué es importante la sabiduría? Antes de comenzar, quisiera llevarlos a una reflexión. ¿Por qué debemos de considerar la sabiduría? ¿Simplemente para que nos vaya bien? Bueno, eso ya de por sí solo es bueno. Pero debe haber algo más por lo cual debamos de amar, apreciar y atesorar la sabiduría. Acompáñenme antes de comenzar allí en Proverbios capítulo 9 al capítulo 2 de Colosenses. Colosenses capítulo 2 en el verso 3 me dice que, les leo desde el 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Fíjense, no está hablando ahí ya de entendimiento, que es la misma palabra, es conocimiento, de sabiduría.
Y miren lo que dice el verso 3. Esto es muy importante. Esto es una reflexión antes de comenzar. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Se dan cuenta por qué es importante apreciar la sabiduría? ¿En dónde está escondida la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento para todo tema en la vida? En el Padre y en Cristo. En el Padre y en Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Entonces, cuando rechazamos el conocimiento, cuando rechazamos la sabiduría, estamos rechazando uno de los atributos más importantes de Dios. Un atributo de Dios, un gran atributo de Dios. Un atributo que resalta por todo el libro de Proverbios, clama por todo el libro de Proverbios, el tema de la sabiduría. Entonces, vamos a ver la primera invitación de estas dos mujeres. ¿Podríamos llamar a estos primeros 6 versos la parábola de la mujer sabia? ¿Qué hace? Es una parábola de la mujer sabia. Mira lo que nos invita. Vamos a leerlo de corrido y después vamos a ver algunos detalles. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Wow, qué interesante. Dice a cualquier simple, ven acá. Observa eso, es bien importante. A los faltos de cordura dice, venid otra vez. Comed mi pan y bebed mi vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Wow, qué interesante está esta invitación. Qué interesante está esta invitación. ¿De quién? De la sabiduría. Entonces, parábola de la mujer sabia, diciendo, ven, tengo una invitación, he preparado algo. Y comienza diciéndonos que la sabiduría edificó una casa. Entonces, un lugar, un sitio al que estamos siendo invitados. Y ese sitio tiene 7 columnas. El 7, por definición en la Biblia, nos habla siempre de plenitud, de algo completo. Ha habido muchas interpretaciones, unas bien mareadas y bien raras acerca de qué significan esas 7 columnas. Pero esto es simple, vamos a verlo de una manera simple. El 7 es perfección y el 7 nos habla de plenitud en la Biblia. Y las columnas siempre nos hablan de algo que sostiene. Y cuando hablamos de 7 columnas, estamos hablando de algo que está bien construido, que es confiable, que no se va a caer, que va a estar sólido y que es algo bien diseñado, bien estructurado, bien construido. Entonces esta casa es confiable. Este sitio es muy seguro. Este sitio es estable en muchas maneras, ¿no? Entonces la sabiduría hizo algo que es seguro y que es confiable. Y luego nos dice que preparó este lugar de una manera muy especial. Mató a sus víctimas, ¿no?, para un banquete. Mezcló su vino, literal, lo que significa en la antigüedad rebajar el vino. Lo rebajaban en diferentes porciones. La más común es que eran 2 de vino con 3 de agua. Siempre rebajaban el vino. De alguna manera también en ocasiones se mezclaba con ciertas especies. Se preparaba el vino para que fuera agradable al paladar. Y entonces está preparando un vino, está preparando una mesa. Dice, y puso en el verso 2 su mesa. Entonces aquí hay todo un banquete delicioso, algo agradable, algo bueno, algo que conviene, algo que quieres decir, wow, debe ser eso un buen festín, un buen lugar. Y entonces también dice que envió a sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Y entonces aquí viene la invitación, aquí vienen las
el llamado, ¿no?, a ir a las calles, ir a los lugares y decir, vengan, está preparada la fiesta, está preparado el lugar, está preparado el banquete, es un buen lugar, entonces envía a personas a comunicar, ¿no?, que vengan. Entonces es la invitación de la sabiduría diciendo vengan a casa. Y entonces yo me tengo que hacer una pregunta aquí. ¿Cómo respondemos a esta invitación? ¿Cómo respondo yo a esta invitación? ¿Cómo respondemos a ese llamado, ¿no? Y de alguna manera la sabiduría la encontramos contenida en cada página de la Escritura. Y esto me lleva a reflexionar en varias cosas, ¿no? Qué importante, iglesia, escucha esto, es meditar todos los días en la palabra de Dios. Esto es asistir a ese banquete. Pareciera por los frutos muchas veces que no estamos conviviendo con la sabiduría todos los días, que no estamos conviviendo con el consejo de Dios, que no estamos conviviendo con la palabra de Dios, que no estamos teniendo un devocional antes de comenzar nuestras funciones, responsabilidades, actividades, tareas, que no estamos aceptando esa invitación a ir, a escuchar, a conocer, a aprender, a escudriñar más del conocimiento que está escondido en el Padre y en Cristo. Y como que estuviésemos a veces rechazando esa invitación y no la estuviésemos aceptando, ¿no? Entonces es cómo respondemos, y esto es un día a día. Es un día a día, ¿no?, que necesitamos realmente estar siendo alimentados por la sabiduría. Necesitamos estar sentados a la mesa de la sabiduría y no despreciar ese banquete, ¿no? Es bien necesario y es bien importante tomar tiempo para ir y leer la palabra de Dios, ir y escudriñar la palabra de Dios, ¿no? Entonces envía a sus criados a lo más alto de la ciudad y clama, y dice a cualquier simple, ven acá. Ahí está la invitación. Y dice el verso 4, y a los faltos de cordura dice, ok, venid, comed mi pan y bebed, dice el verso 5, del vino que yo he mezclado. Ok, tanto verso 4 como verso 5, ahí está, ven acá. Y verso 5 dice, venid. Entonces ahí está muy clara la invitación. Nosotros tenemos que ejercer nuestra voluntad para ir a ese lugar. Ir a ese lugar necesita hacer a un lado otras actividades, dejar algunas responsabilidades, dejar algunas cuestiones en la vida para poder ejercer nuestra voluntad de ir a ese lugar de 7 columnas, a ese lugar donde está preparado ese banquete, ¿no? Entonces es venir. Y usa este lenguaje que dice en el verso 4, dice a cualquier simple. Recuerden, yo estuve mencionando capítulos atrás que podemos ver a través de todo el libro de Proverbios 3 tipos de personas. Creo que hoy se van a aumentar 2 más, va a llegar a 5 la lista. Pero hemos visto que insiste mucho en los simples, en los necios y en los sabios, como que 3 tipos de personas. Pero aquí vemos que a partir del verso 4 también, en este contraste de poesía hebrea, también nos habla de los faltos de cordura, el simple y el falto de cordura, ¿no? A los dos les está haciendo esa invitación. Pareciera ser la misma persona, puede ser que estas dos características estén en la misma persona, pero una persona simple es aquella que no sabe que hay peligro, ni se entera de que hay peligro, ni le preocupa si hay peligro. Va como buey al matadero.
Ni idea que va a caer en una trampa y que esa trampa es mortal y esa trampa destruye. Ese es el simple. Ni idea, ni idea. El falto de cordura nos habla literal en la traducción, en el original, esa palabra cordura nos habla de falto de corazón. Y la Biblia constantemente asocia el corazón a los pensamientos del corazón. Entonces, no es el corazón físico el que está bombeando sangre a todo nuestro cuerpo, sino realmente es nuestro intelecto, esto es nuestro pensamiento. Casi dijera como a los faltos de cerebro. O sea, a los débiles de pensamiento, a los que no saben que son responsables de muchas cosas y no actúan en consecuencia de esas responsabilidades, a los que son fácilmente engañables, a los que son, tienen un espíritu, esta palabra quiero usar, débil. Son débiles de espíritu. Son fácilmente faltos de entendimiento, faltos de conciencia, ¿no? Y entonces de eso me habla esa falta de cordura. Y pareciera como que aún hay esperanza en los simples y en los faltos de cordura, cuando, no siempre, pero cuando muestran un espíritu enseñable. Esto es bien importante, bien importante. No podemos pretender ser cristianos o llamarnos cristianos cuando en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando Dios es sabio sin medida y quiere poner su sabiduría en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, para que vivamos en la sabiduría de Dios, no es posible llamarnos cristianos y estar rechazando su sabiduría, rechazando su entendimiento, resistiéndonos a Él, no siendo enseñables. La clave es que aún los necios, digo los simples de los que nos está hablando aquí, y de los faltos de cordura, pareciera que hay esperanza cuando tienen un corazón enseñable, cuando sus oídos están abiertos a la instrucción, como ha estado en todas estas figuras hablando en los proverbios, a la instrucción de un padre, a la instrucción de una madre, ¿no? Y aquí en esta figura de mujer, la parábola de la mujer sabia que nos está invitando a escuchar, a aprender, a ser enseñados, ¿no? La palabra de Dios es una espada de dos filos. Entonces, podemos ahorita en nuestra mente estar ubicando quiénes no son enseñables y es parte de un filo, pero cuando le volteas tiene otro filo y ese filo apunta hacia mí. Entonces, tengo que pensar, ¿qué tan enseñable soy yo? Aplicarlo a mí mismo. Ahorita lo vamos a ver con más claridad más abajo. Es cómo yo estoy siendo enseñable, cómo yo estoy aceptando la corrección, cómo yo estoy siendo instruible, enseñable, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? Es fácil mirar hacia los demás, pero yo tengo que ver en mi propia vida. Y entonces la invitación continúa y dice: venid y comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Entonces, si la sabiduría está en Cristo y es Cristo, algunos llegan a interpretar este verso 5 aún como la misma cena del Señor, como la misma comunión. Creo que es forzar demasiado el texto para llegar a esas conclusiones. Pero si la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Cristo, Cristo nos está invitando a su mesa, a darnos un banquete en su sabiduría, ¿no? Y entonces, ¿cómo rechazar esa invitación?
Venid, me está diciendo Dios. Venid, me está diciendo su palabra. Ahora, lo que sí puedo asociar en esto con mucha claridad es que Jesús sacia mi hambre y sacia mi sed. Y en Él hay plenitud, y en Él hay satisfacción, y en Él está todo lo que mi alma necesita. En Él está, en Él está. Eso no puedo dudarlo. Y no puedo dudar que esta invitación es de parte de Dios para mi vida. Y me está diciendo, come del pan que sacia, toma del vino que sacia y del agua que quita la sed, ¿no? Y que además dice aquí que yo he mezclado, ¿no? O sea que está personalmente preparado, entonces que está cuidado y que es conocimiento único el que viene y el que proviene de parte de Dios. Y entonces la invitación continúa en el verso 6, muy, muy explícita. Dice, dejad la simpleza y vivid. ¡Wow! Me encantó esto. Porque pareciera que se trata de vida o muerte. Que se trata de vida o muerte. Dejen ya de la torpeza porque están yéndose al hoyo, ¿no? O a la tumba, o al sepulcro, o al pozo, pero y al contrario, vivan. Ahora Jesús me ha dicho esto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si voy a Jesús, voy a vivir. Esa es la promesa. Y es la promesa que trae la sabiduría. Dejad. ¿Cómo está? El hombre simple no le importa a Dios. No tiene idea del peligro eterno que hay. Ni se preocupa del peligro eterno. Ni cree que haya un lugar de tormento eterno. ¿No? Y entonces dejen eso y vivan. Y anden, caminen, dice el verso 6, por el camino de la inteligencia. Y anden por el camino de la inteligencia. Entonces, dejar el camino de los simples, el camino ancho que va hacia la perdición, y empezar a caminar por el camino estrecho que lleva a la vida, ¿no? Esa es la invitación. Entonces, estos primeros 6 versos es una gran invitación. Esta invitación es para cada día de nuestra vida. Yo quiero insistir en esto, ¿no? Esta no es una única invitación para un solo momento. Es una invitación para estar buscando llenar mi corazón de la sabiduría de Dios, ¿no? Quizá tendríamos que preguntarnos, ¿no? O preguntarle a tu teléfono cuánto tiempo pasas en Facebook o en Instagram o en TikTok o en YouTube o en cualquiera de esas redes sociales, y cuánto tiempo pasas siendo instruido por la palabra de Dios, ¿no? Eso sería bueno preguntarnos. Ahora, del verso 7 al 12, vamos a encontrar conclusiones bien fuertes, resultados importantes y un consejo que nos dice la Escritura, que no reprendas al escarnecedor. Aquí entonces hemos hablado entonces del simple, del necio, del sabio y ahora del falto de cordura, ¿no? 4. Simple, necio. ¿El necio quién es? Ese sí sabe que hay peligro, pero se aferra al peligro. El necio es, no importa, voy a seguir insistiendo en esto. El sabio es el que ve el peligro y se quita. Pero aquí nos habla ahora de un escarnecedor. También se repite este adjetivo y esta figura por todo el libro de Proverbios. ¿Y quién es el escarnecedor? El escarnecedor es el que se ríe, el que se burla. El escarnecedor es el que rechaza. El escarnecedor es el que menosprecia. El escarnecedor es el que rechaza. El escarnecedor es el que se ve a sí mismo con
una sabiduría que no requiere sabiduría de nadie más. La sabiduría que está en sí mismo, y entonces cualquier consejo, cualquier instrucción va a ser repelida inmediatamente. Y entonces, pero quien trata de aconsejar a alguien así va a salir perdiendo. Mira lo que dice el verso 7. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, ¿no? Y entonces se mete en líos, es avergonzado, va a haber una discusión, va a haber un problema, va a haber una situación no deseable e incómoda por corregir al que se burla de la instrucción. Dice ahí mismo el verso 7 en el segundo párrafo, qué interesante, el que reprende al impío se atrae mancha, ¿no? Entonces vas a salir sucio, vas a salir quizá humillado, quizá lastimado, quizá pues sí, afrentado, avergonzado, porque el escarnecedor no te va a escuchar. Es muy poco sabio ayudar a quien no quiere ayuda. Es peligroso intentar ayudar a quien no está pidiendo ayuda, ¿no? Yo creo que hemos visto estas historias y estos videos que de repente son sorprendentes, que alguien está golpeando a alguien y interviene otro para defenderlo y le dice, déjalo, que me siga golpeando, ¿no? De repente son así esas historias que es, ay, wow. Y a veces eso ocurre, que tratamos de ayudar a quien no quiere ser ayudado y entonces vamos a salir manchados, lastimados, estropeados, afectados, porque esa persona simplemente nos va a rechazar. Y vuelve a insistir el verso 8 con la misma idea. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien que no quiere ser instruido, no quiere ser aconsejado, no está buscando ayuda, no está buscando conocimiento? Entonces le quieres guiar, le quieres reprender, le quieres corregir, le quieres enseñar, o sea, te va a aborrecer. O sea, la escritura es sabia. Y esto es lo que está diciendo Salomón, ¿no? Nos está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Pero en contraste, en este lenguaje, en esta poesía hebrea, en contraste, si dice que corrijas a alguien, corrige al sabio y te amará. Dos películas diferentes. Dos escenarios diferentes, ¿no? Aquel sabio para que aumente su sabiduría. Aquel que es enseñable para que aumente su, ¿no? Y entonces, ¿a quién darle consejo? ¿A quién instruirle? Pues aquellos que tienen un corazón dispuesto a aprender. Y que por supuesto cada uno de nosotros en esa espada de dos filos también, ok, yo tengo que ubicarme si yo soy un escarnecedor o yo soy un sabio, ¿no? ¿En qué lado estoy? Y entonces cuando alguien me corrige, ¿amo o aborrezco? ¿Recibo o rechazo? ¿No? Otra vez es importante. Yo sé que podemos estar señalando al de enfrente, pero primero yo me señalo a mí mismo. Y quiero que me acompañen por un momento al profeta Isaías, al capítulo 28 de Isaías. Versos 9 al 12. Isaías capítulo 28, versos 9 al 12 dice: ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los desetados?
a los arrancados de los pechos. O sea, está hablando de los párvulos, de los pequeños, de los recién nacidos, ¿no? O sea, como diciendo, no hay a quien más. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allá, ¿no? Ahí está, una y otra vez tratando de instruirnos Dios, una y otra vez, de todas maneras, de todas formas, por todos lados, dice, porque, dice el verso 11, en la lengua de tartamudos, no, tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Más, ¿qué dice? No quisieron oír. ¿Te fijas? O sea, Dios queriéndonos dar instrucción, Dios queriéndonos dar consejo. Dice el verso 13, si todavía continúa, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Está explicando qué es la palabra de Dios hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos, ¿no? Entonces, pero no quisieron oír. La instrucción estaba disponible. El conocimiento y la sabiduría estaba allí invitando, pero esa invitación fue rechazada. Vamos a Mateo capítulo 7, que sabemos que es Sermón del Monte, ¿verdad? Mateo capítulo 7 todavía es Sermón del Monte, y en el verso 6 Jesús está extraño, pero Mateo lo menciona y dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen, ¿no? Entonces, obviamente está hablando del conocimiento y de la sabiduría de Dios, del conocimiento espiritual para la vida práctica de la vida y para la vida eterna. Y entonces, pues aquellos que son escarnecedores y que si tratas de compartirles y si tratas de hablarles, te van a terminar pisoteando y abofeteando e insultando y menospreciando y humillando y rechazando. Es lo que me enseña Jesús, es lo que yo veo aquí en estos párrafos de la Escritura. Interesante lo que viene en el verso 9 de nuestras conclusiones. Otra vez, ¿no? Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¡Wow! ¡Qué precioso está esto! Entonces, no es inteligente, no es bueno tratar de enseñar a alguien que no es enseñable, ¿no? Y ojo, si yo no estoy siendo enseñable, es como si Dios me dijera, pues ya no vas a recibir más, porque esas perlas las estás menospreciando, ¿no? Me pongo en primera persona, Yoshimi, estás menospreciando esas perlas. Y entonces, ¿para qué te doy más si las estás despreciando? Wow. Vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Podríamos leer muchos versos aquí en el capítulo 13, pero ¿por dónde atacaremos el capítulo 13? Al menos el verso 12 también está hablando acerca de todo el conocimiento y de las parábolas y de cómo muchas veces capítulo 13 habla de la parábola del sembrador y todo eso, como la palabra de Dios queriendo arraigar en nuestros corazones, tomar un lugar en nuestras vidas. Ese es el contexto de este capítulo de Mateo 13. Pero al menos veamos el verso 12 por cuestión de tiempo. Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¡Wow! ¿De qué nos habla también esto? Pues del conocimiento y de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, ¿no?
Al que tiene, aumentará, y al que no tiene, aún lo que tiene, lo perderá, ¿no? Yo creo que una interpretación de Mateo capítulo 13, verso 12, es Proverbios capítulo 9, del verso 7 al 12. Es una buena interpretación, es una buena ilustración de lo que nos está hablando, ¿no? ¿Qué dice el 9? Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber, ¿no? Entonces aquel que está buscando lo recto y que está buscando... Y entonces rápido nos vuelve a llevar el verso 10 al verso clave de todo el libro de Proverbios, que dijimos que era Proverbios capítulo 1, verso 7. Aquí se repite, literalmente es un espejo de Proverbios 1:7 y dice, el temor de Jehová, ¿qué es? Es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, ¿no? Bien interesante que aquí Santísimo, en las palabras en original, está hablando en plural, está hablando de la Trinidad, está hablando de la plenitud de la deidad y se refiere a él como el Santísimo, el que está apartado de todo el mal, el que está en perfecta santidad, el que no es igual a nosotros. Entonces, en él está. ¿Por qué entonces es importante la sabiduría? Porque es un atributo de Dios. ¿Te fijas, verso 10? El temor de Jehová, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Quiero que un poquito meditemos en ese verso 10, cuando nos habla de temor. Y por supuesto que no estamos hablando de terror, ¿no? Y de que mejor me escondo de él, sino que me habla de una relación correcta con Dios. Una relación correcta con la sabiduría es temer a Dios. Fíjate lo que estoy diciendo. Entonces, si yo estoy en una relación correcta con Dios, estoy mostrando respeto y reverencia a sus principios, a su palabra, a la autoridad de la palabra sobre mi vida. A la autoridad de la palabra estoy mostrando respeto, algo que se ha perdido demasiado en nuestros tiempos. El respeto es una palabra, creo que ya no está en el diccionario. Y esa palabra temor a Dios va más allá, es una palabra muy profunda que nos habla inclusive de reverencia. El temor a Dios es un temor reverente, es un respeto por temor a Dios, por reverencia a Dios. Dios está en todos lados, es omnipresente. No hay lugar de donde nos podamos esconder de Dios. No existe ningún lugar donde no se encuentre Dios. Entonces, cuando vivimos con esta conciencia clara y podemos decir, ok, sí, aquí está Dios, pero ¿cómo respondo en una relación correcta con Él? Es no voy a hablar palabras que injurien, no voy a hablar palabras que insulten, no voy a hablar cosas que blasfemen el nombre de Dios, no voy a permitir pensamientos que destruyan mi relación, mi comunión con Dios, que afecten mi santidad, que afecten mi convivio con Dios, ¿no? Es eso, una relación correcta con Dios. Está basada en el temor. El temor me habla de respeto y de reverencia. Algo bien extraño en nuestros días. Respeto y reverencia a el Dios al cual adoramos. Porque es bueno cantarle con himnos, con salmos, con cánticos espirituales. Porque es bueno
aplaudir, es bueno el salterio y el arpa, ¿no? Pero mucho mejor es tener temor de Dios. Tener temor de Dios. Entonces el consejo es: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y será más justo, y aumentará su saber. El temor de Jehová entonces es el principio de la sabiduría, ¿no? Y sabes, yo quiero comenzar cada mañana así. El deseo de mi corazón es comenzar cada mañana así, en ese respeto y en esa honra y en esa reverencia a Dios. Comenzar cada día temiendo a Dios. ¿Por qué? Ahí está un porqué en el verso 11. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Entonces vuelve a hablar en un contexto de vida y no de muerte, de algo que es saludable y de algo que es para mi bien. Es para mi bien, aumentarán tus días y años de vida se te añadirán, ¿no? Estaba recordando yo cuando estaba leyendo Proverbios 9, de la relación que tenía Natán. ¿Se acuerdan del profeta Natán? ¿Con quién? Con David. Que inclusive la escritura nos dice que cuando David iba a entregar el reino a Salomón, mandó a llamar a varios hombres, entre ellos a Natán, porque sabía que Natán era alguien que lo corregía, que le hablaba sabiamente. Nunca le habló Natán a David de una manera deshonrosa. El rey era David, y nunca le habló Natán de una manera deshonrosa, pero sí fue frontal David. Digo, Natán cuando le hablaba a David era frontal, pero ¿se acuerdan cuando le habla acerca del pecado de Betsabé, no? Y aún de una manera piadosa confrontó, instruyó, advirtió, fue frontal con el pecado de David. No para humillarlo, pero para hablarle del pecado y del peligro en el que él estaba, ¿no? Entonces David no rechazó esa instrucción y esa confrontación, sino que apreció y tuvo en más estima a Natán que nunca, porque Natán no buscaba el mal de David, sino buscaba el bien de David. Y entonces, con temor de Dios, Natán iba y confrontaba y le instruía e hizo más sabio a David. Ahora, el verso 12 es un verso que destaca en el libro de Proverbios y que tiene un sentido bien interesante si lo leemos con cuidado, porque me parece que es el versículo más individualista que al menos en el libro de Proverbios he leído, pero en gran parte de la escritura no hay textos tan individualistas como este. Dice el verso 12: si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, ¿no? Pagarás tú solo. Wow. Entonces, si eres sabio, si tomas decisiones correctas en la vida, si eres una persona responsable, si eres una persona trabajadora, si eres una persona que no anda en adulterio, si eres una persona que no roba, que no miente, que no injuria, que no ofende, que no que hace buenos negocios, que su sí es sí, que su no es no. O si una persona que ayuda a las personas necesitadas, una persona que es paciente, una persona que es misericordiosa,
una persona que es generosa, una persona que es servicial, una persona que es honesta, que es humilde, que es sencilla, para ti lo serás. Y la gente te lo va a reconocer. Y va a ser olor fragante delante de Dios. Y te va a ir bien. Si eres una persona esforzada, si eres una persona valiente, si eres una persona que no da su sueño a la holganzaría, si eres una persona que enseñable también, ¿no? De lo que estamos hablando hoy. Va a ser para tu propio bien. Si por lo contrario eres una persona que maldice, que injuria, que miente, que roba, que tranza, que adultera, que tiene una doble vida, una persona que sin temor de Dios, una persona que toma malas decisiones, una persona que es floja, una persona que no es instruible, una persona orgullosa, una persona altiva, una persona soberbia, una persona gritona, una persona grosera, una persona que busca el mal, que no le importa servirse más que a sí mismo y no, nunca está pensando en ayudar a otros, nunca está pensando en más que a los que le convenga, ¿no? Pero no está pensando en ayudar al extraño como lo hizo este hombre del buen samaritano. Si es una persona impaciente, una persona intolerante, una persona que odia, una persona que no perdona, una persona que no ama, una persona coda, una persona pues codiciosa, avara, pues entonces pagarás tú solo. Básicamente es lo que me está diciendo la escritura, ¿no? Entonces, interesantísimo lo que dice aquí, súper interesante. Vamos por un momento a leer dos versos, uno en Ezequiel capítulo 18. Entonces es un todo lo que siembras, cosechas, ¿no? Básicamente lo que nos está diciendo. Pero si estás en Ezequiel capítulo 18, aquí hay una advertencia en el verso 20. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, ese morirá. Fíjense, interesante. Puedes leer todo, te recomiendo que leas todo Ezequiel 18. Está impresionante. Impresionante, es una belleza este Ezequiel 18, ¿no? Dice, el alma que pecare, ¿quién? El que pecare, ese morirá, ¿no? El que rechaza a Dios, el que rechaza la salvación, el que rechaza a Cristo, ¿no? Morirá. Y fíjate cómo la responsabilidad es individual y no generacional. Mira lo que continúa diciendo el 20, si estás ahí. El Hijo no llevará el pecado del Padre. Amén. ¿No? Pero continúa y dice, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. O sea, el Padre no es culpable de los pecados del Hijo, ni el Hijo es culpable de los pecados del Padre. ¿No? Entonces, el que es sabio para sí mismo, el que es insensato o escarnecedor es escarnecedor para sí mismo. Qué bello está esto. Entonces nos está hablando de este individualismo, que cada quien somos responsables de nuestras decisiones, de las acciones que tomamos cada uno en lo individual. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos, cosechamos. Y muchas de las decisiones que tomamos en el pasado
de las palabras, de las acciones, de los pensamientos, de las decisiones, dan fruto para bien o para mal. Cobran fruto para bien o para mal. Fruto codiciable, fruto agradable, fruto deleitable o fruto no deseable y entonces de repente empezamos a ver el fruto y podemos decir, wow, pues es cierto. Vayan conmigo a Gálatas, capítulo 6. Verso 4. Pablo afirmando también esta idea individual. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, cada uno. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Entonces no estés viendo el otro, no estés viendo al otro. Somete tu propio trabajo delante de Dios, ¿no? Como yo estoy edificando, como yo estoy haciendo las cosas, ¿no? Si fueres sabio, para ti lo serás. Te va a ir bien y vas a prosperar y vas a tener frutos deliciosos. Pero si no, si eres escarnecedor, si rechazas el consejo, si rechazas la sabiduría, si rechazas la instrucción, si no eres enseñable, si eres orgulloso, si eres altivo, si eres todo eso, pues entonces para ti lo serás. Pagarás tú solo. Es responsabilidad individual, ¿no? Bueno, hasta allí entonces estas conclusiones fuertes en el verso 12 y o inmediatamente a partir del verso 13 encontramos una segunda invitación. Observa cómo el mismo autor en este capítulo va a ser un contraste que estuvo dividido por la persona corregible y la persona escarnecedora. Ahora viene la segunda invitación, por eso el título de este sermón o de esta charla o de esta plática de media semana es dos mujeres, ¿no? Son dos parábolas de dos mujeres y la segunda mujer es insensata y es alborotadora, ¿no? Verso 13, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. No hay sabiduría, va igual sin considerar el peligro en la vida, es también simple, ¿no? Es ruidosa, es ingobernable, alza su voz, impone su voz para convencer, ¿no? Es eso, es insensata, es alborotadora, ¿no? No hay temor, no hay reverencia, no hay nada de eso. Se sienta en una silla a la puerta de su casa. Aquí hay otra casa, ¿te fijas? La primera tenía una casa con 7 columnas, una gran casa muy segura, muy confiable, es la sabiduría de Dios. Esta otra casa es una casa peligrosa y de hecho, nada más como un dato cultural, en la antigüedad no habían sillas, habían muy pocas sillas, las sillas las usaban los reyes o eran también casi las sillas consideradas como trofeos de guerra donde se podían sentar, porque la mayoría se sentaba en taburetes o bancos o en el mismo piso, no había sillas, entonces era como que se pone en un lugar alto de manera especial para ser reconocida, para ser escuchada, ¿no? Le gusta los caminos prominentes, le gusta que se le vea, ¿no? Le gusta tomar un lugar donde esté visible. ¿Dónde dice el verso 14? En los lugares altos de la ciudad. Entonces, tanto silla como lugares altos es muy visible. Se hace notar en las conversaciones, se hace notar en las reuniones, se hace notar en todos lados de ey, 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 ¿no? Entonces alza la voz, es muy irreverente, ¿no? Para llamar, dice el verso 5,
a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Uh, o sea, fíjate qué interesante. Y va a explicar un poco, va más abajo un poco de adulterio y de pecados sexuales, pero yo lo pondría en esos términos. A la lascivia le fascina, le encanta corromper a los inocentes. A esta mujer alborotadora, que es simple, que es ignorante, que no tiene ninguna sabiduría, que no tiene nada bueno, nada que pueda producir un buen fruto, le encanta destruir a los que van por caminos rectos. Son sus presas, ¿no? Son a quienes trata de engañar o de atraer hacia sí misma para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ¿te acuerdas quiénes son los simples? Entonces, simples que todavía tienen una esperanza porque son enseñables, pero hay otros simples que no tienen una esperanza porque no son enseñables. Y también les dice, vengan acá, verso 16, a los faltos de cordura, ¿te acuerdas? Es el mismo lenguaje. Si observas verso 4, dice a cualquier simple, ven acá. Y luego dice a los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan. Verso 4, ¿no? Y 5. Ahora chécate cómo hay un paralelismo en esto, porque en el verso 16 está esa misma invitación, por eso dos mujeres, un paralelismo, y que dice a cualquier simple, lo mismo, simple enseñable y simple no enseñable, ven acá. Igual a los faltos de cordura, dijo, son los mismos, pero unos todavía tienen esperanza y otros simplemente rechazan la sabiduría. Dice, las aguas hurtadas son dulces. La otra prepara un banquete con pan y vino, vino espectacular, banquete espectacular, hizo algo bueno. Y acá dice, lo que me robé, lo que no es tuyo, lo que no te pertenece, y además que se tiene por tanto que comer, el pan comido en oculto es sabroso, ¿no? Y está diciendo, ¿sabes qué? Hay un placer en comer lo que no te pertenece, en tomar lo que no es tuyo. Y está hablando aquí obviamente de adulterio, ¿no? Cualquier tipo de pecado sexual, alguien que está teniendo relaciones con su novia, con su novio, eso es adulterio, eso es tomar lo que aún no es tuyo, lo que no te pertenece. Y no hay hombría y no hay feminidad en eso. Es alterar el diseño de Dios, robar y estar comiendo lo que no es tuyo. Y entonces lo oculto que puede producir una cantidad de dopamina en tu cerebro como para traerte una satisfacción temporal, ¿no? Que en realidad, déjame ponerlo en estas palabras ya para el cierre de este estudio, en realidad esto no es una fiesta como la que vimos en la invitación de la mujer anterior, sino que es asistir a un funeral. Mira lo que dice el verso 18. Y no saben, o sea, falta de sabiduría, que allí están, ¿quiénes? Los muertos. ¿Viste el contraste entre vida? ¿No? ¿Qué decía el verso 6? Dejad las simplezas y vivid, ¿no? Es lo que nos dice el verso 6. Dejen las simplezas y vivan. ¿Qué nos dijo el verso 11? Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán, ¿no? Entonces, ¿por mí? ¿Por quién? Por la sabiduría. ¿En dónde se encuentra la sabiduría? En Cristo. Y Cristo dijo, escudriñen las escrituras porque ellas hablan de mí. En la palabra de Dios
La palabra de Dios me quita la simpleza. La palabra de Dios me quita lo escarnecedor. La palabra de Dios me quita lo necio. La palabra de Dios me hace sabio. Entonces, qué importante es pasar tiempo con la palabra de Dios. Qué importante es aceptar esta invitación todos los días y rechazar la invitación de la mujer insensata y alborotadora que se encuentra en todos lados, en los lugares más visibles, para llevar a las personas a hacer cosas de las que pudiéramos avergonzarnos, ¿no? Y entonces dice, y no saben que allí están los muertos. Esto es un lugar donde están los muertos. Seol, infierno, tormento seguro, ¿no? Que sus convidados están en lo profundo del Seol. Sus convidados están en lo profundo del Seol. Acompáñenme, voy a leer un par de versos más ya a manera de conclusión, pero acompáñenme por allá al Nuevo Testamento, casi al final, Hebreos 11. Verso 25. Hablando un poco de el Salón de la Fama y de todos los hombres que Dios ha usado. Miren lo que dice el verso 25. Hablando de Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso es fe. Eso es fe. Eso es fe. Y si tú leíste con atención lo que dice ese verso 25, es algo que se escoge, es algo que se elige, es algo que se decide. Dos invitaciones que están todos los días tocando a la puerta de nuestro corazón. La invitación de la sabiduría y la invitación de la mujer alborotadora. Hoy este día estoy medio sensible. No sé por qué, pero estoy así como que estudiar este Proverbios 9 me sacudió la mente y el corazón y no sé, me puse como muy sensible. Estaba muy sensible hace rato que estaba estudiando este capítulo, pero el Señor me llevó aquí a Hebreos y me regaló Hebreos 11:25 y me dice, escoge, como Moisés, escoge. Escoge ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Una invitación hecha para cada uno de nosotros cada día de la vida. ¿Cómo estoy conviviendo con la sabiduría? ¿Cómo estoy temiendo a Dios? ¿Cómo estoy respetando y reverenciando su nombre? ¿Qué tanto estoy yendo a comer y beber de lo que sacia mi alma y sacia mi vida? Por último, recuerden que les dije que eran 2 versos de conclusión. Lucas capítulo 14. La parábola de la gran cena. Voy a leer unos versos
2 banquetes en Proverbios capítulo 9. Pero también aquí en Cristo me encuentro en Lucas, Cristo hablando de una invitación, y dice Lucas capítulo 14, verso 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena. ¿No? ¿Te acuerdas la casa de la sabiduría? Y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, ya está todo preparado, ¿no? Otra vez esa invitación. Y todos a una comenzaron a excusarse. Wow. Entonces excusas. Señor, no tengo tiempo para ti. Señor, tú sabes que tengo trabajo, tengo responsabilidades, tengo tareas, tengo muchas cosas que hacer. O a lo mejor simplemente es ocio o muchas otras cosas que no están permitiendo que aceptemos ir al banquete, ¿no? El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses, ¿no? Y así, ya no hay tiempo, pero bueno, podemos seguir. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir, ¿no? Y entonces así, excusas y excusas y excusas que despreciaron la invitación de Dios a sus vidas. 2 invitaciones muy claras. Venid a mí, dice la sabiduría. Tengo un banquete para tu vida y sabes, si eres sabio, va a ser sabio para ti mismo. Pero ahí está tocando otra, y es la mujer alborotadora, ruidosa, atractiva, ya voz fuerte, todas esas cosas, ¿no? Alborotadora, ignorante, simple, ¿no? Que está sentada en esa silla y me dice: ven acá, ven acá. Y me dice Dios, y me dice Salomón en Proverbios, me dice: si eres necio, si eres simple, si eres escarnecedor, lo serás para ti solo. Si hay falta de cordura, falta de prudencia. Cerremos con esto: falta de prudencia. Es imprudente no ser sensibles al Espíritu Santo. Es imprudente, es torpe no ir al banquete que me espera todas las mañanas. Es imprudente. Mi carne grita, la mujer alborotadora me llama, y la sabiduría me dice: esto, con 7 columnas, es el lugar confiable donde debes de estar. Dios, te damos gracias por tu palabra, por esta invitación que nos haces cada día para deleitarnos en ti. Señor, ten misericordia de nosotros, todos los que hemos estado escuchando este mensaje, de todos los que hemos leído Proverbios 9, Señor, y que vemos claramente esos 2 caminos y esos 2 resultados, Señor. Y aún vemos, Señor, que nosotros podemos ser esos cerdos, Señor, si no estamos atesorando tus perlas. También somos advertidos, Señor, de no tratar de instruir a aquellos que no quieren ser instruidos, Señor. Perdónanos, Señor, si nosotros somos esos. Perdónanos, Señor,
si nosotros somos esos que muchas veces no queremos ser instruidos. Y ayuda a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, Señor, a tus hijos, a tus escogidos, llamados santos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amar tu sabiduría, a ser enseñables, a ser instruibles, Dios, a temer tu nombre, a respetarlo, a reverenciarlo. Señor, ayúdanos, Señor, a tener en alta prioridad tu sabiduría, Señor, a buscarla cada mañana, Señor, como buscamos el pan, como buscamos el agua, Señor, te busquemos a ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.